Academia. 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 Academia Diversa. Academia Diversa. Muy bien, entonces mi nombre es Jorge Andrés Colmenares Molina, tengo 41 años y pues yo soy antropólogo con una maestría en economía y actualmente estudio el doctorado en salud pública. Mi tesis de grado se llama Sociografía multisensorial de la economía y la política del municipio de Fomeque, departamento de Cundinamarca. Existe una técnica de investigación que se llama la etnografía y cuando le enseñan a uno a hacer etnografía le insisten mucho en que la tarea consiste en observar, pero observar se entiende como un sinónimo de ver. Y pues me preguntaba, bueno, ¿y si uno no ve cómo hace etnografía? Entonces de ahí surgió primero la idea de hacer etnografía a ciegas, pero pues eso era una cosa como muy exótica y como muy específica para una persona que no ve. Entonces pues pensando en que fuera un método más funcional para el conjunto de las ciencias sociales y humanas, pues pensamos en una etnografía multisensorial, que pues este concepto de etnia, que es un concepto muy colonial aplicado a los indígenas y a los afros y a todo el que no se considera como parte de la sociedad occidental y mayoritaria, pues tenía una carga muy pesada. Entonces dijimos, no, es mejor pensar en que hacemos sociografías. Además porque en Fomeque, en el municipio donde estaba trabajando yo con mi compañero, con Andrés Romero, pues no hay una etnia como tal, sino pues son campesinos, son habitantes del pueblo, son personas que tienen, digamos, que pertenecerían a lo que podría denominarse la sociedad mayoritaria. Hay un grupo social en Fomeque que la gente los llama los agricultores. Los agricultores son gente de un perfil muy específico, inclusive han inventado un verbo, que es el verbo agricultar. Pero entonces uno dice, bueno, pues un campesino, no, es una cosa distinta. Porque el agricultor no es dueño de tierra, sino que lo que hace es pedirle un crédito al banco, pues al banco agrario, y los agricultores tienen un olor especial. Entonces, bueno, ¿a qué huele un agricultor? Pues el tipo huele a agroquímicos, porque él, claro, en su necesidad, digamos, de ahorrar costos, él no solo contrata a los trabajadores, sino que él mismo trabaja en su cultivo. Pero encima de eso se echa loción porque también es el tipo que tiene que ir al banco y entonces, ¿no?, convencer de que le den el crédito, de que le den el plazo y tal. Entonces es un tipo que huele a loción con agroquímico y es propio de un oficio. Entonces, así como eso, pues va uno descubriendo varias cosas y va teniendo razón de ser utilizar, por ejemplo, el olfato. Entonces hay una teoría de la percepción que desarrollamos allí. Entonces decíamos que pues, hay como una percepción primaria, que es en la que uno siente algo, pero no necesariamente sabe qué es. Pues es que me huele como a, no sé, como a pan de bono. La segunda es la percepción significada. Entonces ya le dicen un nombre, es que eso huele a pan de bono porque es que está preparado con cuajada, es el pan de sagú y le ponemos cuajada, entonces pues huele parecido al pan de bono, aunque no sea pan de bono. Y la tercera percepción es cuando uno ya no solamente siente, digamos, detecta y significa, que es la segunda, sino que tiene conciencia de cómo funciona eso que está percibiendo. Entonces una cosa muy distinta es que uno se coma el pan de sagú y otra es que uno participe de la preparación del pan. Otro ejemplo que me gusta mucho es el de, llegamos a una casa en el campo y nos ofrecieron onces. Normalmente las onces que le ofrecían en el campo pues era como el agua de panela con café o sí, el pan de sagú, ¿no? Cosas que evidentemente ellos mismos han preparado ahí. Pero aquí nos dieron chocorramo. No, chocorramo no, era un ponque gala y después un sándwich de pan tajado con jamón. Entonces uno, pues lo primero que piensa es, claro, esto no son cosas hechas acá. Eso quiere decir que hay alguien que con un ingreso en dinero compra. Él es maestro de obra y ella trabaja como promotora de salud. Entonces viven en el campo, pero no son pues, propiamente campesinos, viven de otra forma. Y cuando uno relee la tesis, pues han pasado, imagínate, ya 20 años de eso, pues uno se da cuenta que a pesar de nuestra buena voluntad, no hicimos todo lo que la sociografía propone. Creo que propusimos un método, pero nosotros mismos no lo aplicamos pues como tenía que aplicarse. En el momento de exponer la tesis nos hicieron dos críticas que fueron, pues yo creo que muy saludables. Una,
que debíamos haber leído un libro que es muy importante y que sí quisimos leer durante la tesis, pero siempre estaba prestado en la Luis Ángel y en todos lados. La distinción de Pierre Bourdieu. Ese es un libro donde Pierre Bourdieu analiza cómo el gusto, pero no el gusto del sentido, sino eso cuando le dicen a uno como el buen gusto, pues es una posición de clase y cómo es que se define y cómo es que se estructura. Y lo otro es que debimos habernos fijado también como en recolectar a través de las entrevistas la percepción de las personas entrevistadas, o sea, también cómo ellos usan sus sentidos. Pero entonces yo siento que uno tiene como que acostumbrarse y como lograr que uno integre en su cerebro la manera distinta de trabajar que implica hacer una sociografía respecto a la etnografía, porque pues sí, la etnografía es básicamente eso, ¿no? Uno va y describe lo que ve y tal, pero es muy poco rigurosa y muy subjetiva. Entonces, la sociografía, por ejemplo, propone categorías estables y uno tiene que dar noticia de esas categorías. Entonces, esa es la sociografía, así como que el cuento contado de las 400 páginas de la tesis. Pues estudié economía, me dio bastante duro, me sentía bastante bruto, no entendía nada al principio. Y además, pues yo me rompía la cabeza como tratando de pensar qué tenía que ver eso con la realidad, hasta que un día mi hermano, que es ingeniero industrial, me dijo como, no, es que estos son supuestos teóricos, o sea, esto no son cosas que pasen en el mundo real, sino son formas de considerar, hacer abstracciones que podrían servir como un supuesto para pensar que eso ocurre. Y yo, con razón, y eso fue como, ¿no? Como destapar ahí el corcho que no dejaba pasar las ideas. Bueno, pues imagínate que yo estudié en un colegio toda mi vida, desde transición hasta 11, donde yo era el único estudiante ciego. Ese colegio se llama el Emilio Valenzuela. Y tenía una actitud pues muy progresista en ese sentido, porque en ese entonces no existía ninguna ley que obligara a que una persona con discapacidad estuviera en un colegio. Si el colegio lo hacía era porque lo aceptaba y lo asumía como el reto. Hoy en día creo que ocurre algo al contrario desde que existe la ley, y es que los maestros pues en muchas ocasiones se sienten es como presionados, como obligados. Entonces, en vez, digamos, de servir la ley para promover la inclusión, ha generado más bien resistencia. En cambio, aquí todo se volvió como muy divertido, ¿no? Entonces, como, no, vamos a jugar fútbol con el niño ciego. Jugamos a la gallina ciega. Bueno, entonces, gallina ciega honoraria de por vida, pues el niño ciego, porque claro, es gallina ciega auténtica. Pero pues tenía un problema, ¿no? Es que las gallinas ciegas, cuando les tapan la cabeza, quedan perdidas. En cambio, el niño ciego tiene toda la práctica de desempeñarse como ciego, entonces es una gallina mucho más peligrosa. Tengo prótesis en mis 2 ojos. Entonces, una de las cosas que yo más disfruté era sacarme los ojos y asustar a mis compañeritos de clase, cosa que era muy didáctica, muy educativa y muy inclusiva. Porque mi profesora de transición, o sea, cuando yo aprendí a leer y a escribir a los 6 años, ella fue aprendiendo braille conmigo al mismo tiempo. Y tenía la cartilla Coquito, que le sirvió a mucha gente en los 80 para aprender a leer y a escribir, pues yo la tenía en braille. Pero de ahí en adelante ninguna sabía braille. Entonces le mandaban los cuadernos a mi mamá y los exámenes y todo, y mi mamá corregía, traducía y les mandaba. Pero en tercero de primaria, mi mamá se cansó. Entonces les mandé una nota y les dije, como no, mire, ya estoy mamá de sentarme todas las noches a transcribir 7 horas de clase. Pues si quieren saber qué escribo, pues díganle que les lea. Entonces empecé a presentar exámenes orales y a mí me gustaba porque cuando uno es el único niño ciego del colegio, pues siempre existe la suspicacia como de, no debe ser que le regalan la nota. Entonces con ese entrenamiento yo llegué con la idea de estudiar en la Universidad Nacional, presenté el examen de admisión, lo pasé, y una cosa que fue muy divertida también porque pues en ese momento el examen no estaba adaptado, sino que lo que hacían era que le nombraran a uno un tutor, un lector. Entonces a mí me tocó un señor que se llama Tomás León, que es un profesor de ecología. Y ese señor estaba más contento. Decía, no, es que esto es buenísimo. Entonces él me iba preguntando y yo le decía qué opción marcaba. Llevé unas hojitas en blanco, entonces cuando había una gráfica o algo así, entonces él me la dibujaba. Tenía la plantilla, una plantillita como de caucho, se ponía abajo la hoja, entonces él punteaba la gráfica y me decía, esto es como así, así. Entonces yo, sí. Entonces no, eso quiere, así se resuelve. Bueno, ¿y tú cómo haces para resolver esas cosas de álgebra? ¿Cómo sabes? Yo no, después yo les explico trigonometría y álgebra, pero pues ahora tenemos que terminar esta vaina. A antropología se presentaron 470 personas y yo quedé tercero entre todo ese poco de gente. Así fue como entré en la nacional, y en la nacional pues negociaba igual. Los exámenes orales, presentaba mis ensayos, pues yo en ese entonces no sabía manejar el computador.
Y entonces le dictaba a mi mamá y mi mamá copiaba lo que yo había escrito en braille. Pues hay anécdotas muy divertidas. Por ejemplo, en segundo semestre yo vi una materia que se llama Arqueología del Viejo Mundo. Y nos la dictaba un turco de Turquía, Ali Durán Ocal. Pues acababa de llegar a Colombia, casado con una colombiana, y eso hablaba español a trancas y a mochas. Entonces yo iba y le presentaba los exámenes orales. Andrés, ¿cómo llamarse esa cultura que hubo en el Neolítico inferior? Yo, osteodentoquerática. Se me han preparado, pues, pero entonces yo iba susurrándole y era un compañero que me leía los labios y se copiaba algo madre. Hay un profesor que fue uno de los jurados, él se llama Roberto Pineda, que es una eminencia y es un señor ya muy mayor. Entonces compartíamos un montón y yo tenía libros en braille donde había cosas, artículos que puedan interesar para la clase. Entonces yo me reuní con él y le leía en braille. Entonces él se acuerda mucho de eso, ¿no? Y él fue uno de los jurados de mi tesis y él fue el de esas dos sugerencias generales. En la maestría pasó una cosa muy buena y es que los economistas, siendo economistas, tienen una filosofía y es, no, pues no gastemos papel. Están todas las lecturas del curso grabadas en un CD. Entonces vayan y copien ese CD, eso les vale en esa época pues 1.200 pesos, pero no era que lo estuvieran pensando en términos de inclusión, sino que era la manera de hacer para todo el mundo. Y eso me gusta contarlo porque pues ese es el tipo de medidas que se deben adoptar, creo. Ese tipo de cosas que benefician a todo el mundo y que no se trata solamente de atender a una persona con discapacidad, porque la inclusión acaba siendo muy excluyente. No, es como que, bueno, si tú eres la persona sorda, entonces siéntate allá con tu intérprete al otro lado. Pues no, la idea es que uno ande en el sancocho con todo el mundo. El doctorado pues ha funcionado más o menos parecido, sobre todo porque mi entrada al doctorado pues fue en el 2021, el primero y el segundo semestre, pues fue plena época de pandemia, entonces todo virtual. Eso ha sido muy curioso porque hay un poco de intelectuales por ahí que son como, ay no, internet tan malo para los niños y para todo el mundo y la gente se vuelve perezosa. Yo digo que es mucha falta de conciencia también, porque para las personas ciegas eso ha sido una ayuda enorme. La gente tiende a pensar que las personas ciegas somos más inteligentes y que tenemos muy buena memoria y que tenemos los sentidos súper desarrollados, y bueno, ya sabemos que no. Que eso pasa siempre y cuando pues uno tenga las posibilidades de desarrollar eso. Pero no es una cosa que venga así como en el ADN de las personas ciegas, ¿no? Es una cosa natural, no. Muy chévere. Pero siempre pasaban cosas muy locas porque la gente pues tiene sobrevalorada la vista como una cosa importantísima. Entonces se imaginan que la vida sin la vista pues es una desgracia y no hay manera de afrontar nada. Entonces, por ejemplo, cuentan la historia que cuando estaba en segundo de primaria, la profesora de matemáticas me puso 9 y todo estaba bien perfectamente, pero me ponía 9 en nota final. Entonces mi mamá le preguntó como, bueno, ¿y por qué 9 y no 10? Entonces yo, pues porque es que él resuelve todo, pero yo no tengo ni idea cómo hace. Y es que, ¿qué pasaba? Que yo utilizaba el ábaco japonés para hacer operaciones. Okay. Y en el ábaco japonés, pues hay dos métodos para hacer suma. Tú puedes usar, como hace todo el mundo, desde las unidades y vas sumando las decenas de las centenas, o puedes arrancar por las centenas. El método que yo sabía era por las centenas y eso tenía la profesora más perdida. Sí, eso que recuerdo. Mi mamá dice que cuando llegué a cuarto de primaria también, mi directora del grupo le preguntó cómo, ¿será que si yo leo un cuento y el cuento tiene un conejito, él me entiende? Y la primera conversación que yo tuve con esa profe, que además era antropóloga, fue esa. Le mostré lo que había dibujado. Le dije, no, mira, es que este es un atlas que yo estoy haciendo. Y entonces, no, pues, de nada, ¿no? O sea, un chino de 10 años dibujando mapas a pulso en cuarto de primaria y que además el chino no ve, ¿no? Pues mi mamá dice que cuando se la encontró la entrega de nota le dije como, no, mire, qué pena yo haberle preguntado semejante pendejada. Si el mundo estuviera poblado por personas, por ejemplo, con discapacidad visual, que algunas disciplinas no existirían o cómo podrían desarrollarse esas disciplinas. Y descubre uno que en Puerto Rico hay una mujer ciega que es astrónoma y lo que ella hace es que trabaja con el radiotelescopio, entonces ella percibe las galaxias por los sonidos, las ondas de radio que producen. Uy, pero nadie ha visto una galaxia y bueno, pues enfoca el telescopio para allá. Y lo enfocan y allá encuentran la galaxia que ella oyó, pero que nadie había visto. La ornitología, ¿no? Hay un señor que se llama Juan Pablo Culazo, que es un experto en aves, y él reconoce las aves por su sonido. Entonces, ¿cómo hubiera sido una ornitología a ciegas?
diferente, pues la antropología ha sido una ciencia colonial por excelencia, ¿no? Estudiar al otro para ver cómo se le domina. Pues aquí seguramente con los grupos empoderados se tendrán que generar relaciones distintas, pero claramente hay cosas que están en juego como los planes de desarrollo de las comunidades, los planes de vida en el caso de los pueblos indígenas, toda esa relación que tienen que mantener con el Estado los pueblos para pues, poder defenderse y sobrevivir. Pues todo eso puede ser tareas en las que a los antropólogos y antropólogas se les puede formar también con una mirada ética amplia.